Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por venir una vez más a estas clases de la teología. Estamos en la clase 8, hablando del tema de la santificación. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, damos gracias por tu amor. Gracias por llamarnos en Cristo. Gracias por cambiar nuestra naturaleza para hacernos empezar a amarte. Gracias por darnos la fe, por medio de la cual confiamos en ti para poder recibir el perdón de nuestros pecados, la justificación y ser adoptados como tus hijos. Gracias por estos privilegios. Te pedimos que tú nos llenes por el Espíritu Santo en esta noche, que nos ilumines para poder entender tu palabra y para poder poner en práctica este aspecto sumamente importante de la santificación, cómo crecemos en Cristo. En el nombre de Cristo te lo pedimos esto. Amén. Muy bien, voy a empezar leyendo esta vez. Tenemos 3 párrafos sumamente interesantes y muy bien escritos que vienen de la Confesión de Fe Westminster sobre el tema de la santificación. Y vamos a hablar de todos estos temas o estos subpuntos, aquellos que son llamados eficazmente y regenerados. Recuerdan, por favor, que todo empieza con lo que Dios hace, enviando a su Espíritu para tocarnos, llamarnos, cambiarnos, recrearnos, regenerarnos, hacer de nosotros, nuevas criaturas. Teniendo creados un nuevo corazón, un nuevo espíritu, son además santificados real y personalmente por medio de la virtud de la muerte y la resurrección de Cristo. Por su palabra y espíritu, que mora en ellos, el dominio de pecado sobre el cuerpo entero es destruido, y las diversas codicias de él son debilitadas y mortificadas, más y más, y los llamados son más y más fortalecidos y vivificados en todas las gracias salvadoras. Es decir, Dios hace que esas gracias vivan y crezcan para la práctica de la verdadera santidad, sin la cual, Hebreos 12:14, ningún hombre verá al Señor. Esta santificación se efectúa en todo hombre, aunque es incompleta en esta vida. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes, de donde surge una continua e irreconciliable batalla. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. En dicha batalla, aunque la corrupción que aún queda puede prevalecer mucho por algún tiempo, sin embargo, a través del continuo suministro de fuerza de parte del Espíritu Santificador de Cristo, la parte regenerada triunfa. Y así crecen en gracia los santos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ok, es mucho, ¿no? Pero estamos hablando de la santificación. En palabras sencillas, o más sencillas que estas, son fantásticas esas palabras. Me gustan estas palabras. Los hombres trabajaban duro para formar estos 3 párrafos que contienen docenas de textos en un buen resumen del tema. Pero en palabras sumamente sencillas, ¿de qué estamos hablando cuando usamos la palabra santificación? Consagración a Dios. Ok, la parte positiva. Consagrarnos a Dios para servirle, amarle, adorarle. Consagrándonos. La parte negativa. La contaminación, ¿verdad? Sí, dejando de pecar. Dejando el pecado. Entonces, resistiendo las tentaciones. Dejando el pecado, consagrándonos a Dios. Muy bien. Y es un proceso, ¿no? Y otra palabra puede ser crecer. Crecer. Crecer en la fe. Otra palabra puede ser
madurar. Madurándonos en Cristo. El apóstol dice que él quiere que crezcamos a la estatura de Jesucristo, que es nuestra meta. Ahí estás hablando del diseño. ¿A dónde vamos en esta aventura de crecer en Cristo? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la meta? Cristo, la estatura de Cristo, la imagen de Cristo. Y vamos a ver todos esos textos. Es sumamente importante este tema. Y la pregunta es esta: ¿dónde empieza este proceso? Estamos hablando ahora del cambio verdadero. Tenemos estos dos problemas, ¿verdad? Cada semana hablamos de esos dos. Tenemos culpa, y Cristo murió en la cruz y llevó su sacrificio a la corte ante el juez. El juez aceptó ese sacrificio y en vez de condenarnos a nosotros como pecadores y criminales que somos, condenó a su propio Hijo, y el sacrificio de Cristo propició, satisfizo la justicia del Padre, y por eso Él nos perdona y nos justifica, declarándonos inocentes, perdonados, justificados, o es decir, recibimos el don de la rectitud moral de Jesucristo. Y todo eso se dirige a la culpa. El llamado eficaz, en el llamado eficaz, Dios nos toca por el Espíritu Santo y nos da la fe. También, bueno, hablando de eso, la fe en Cristo también permite que Dios nos perdona y nos justifica. Todavía somos pecadores, pero pecadores perdonados. Y esto nos motiva mucho para crecer en la santificación. Pero tenemos otro problema, la contaminación. El llamado eficaz, en verdad, toca nuestra naturaleza. ¿Cuál es o cómo se define nuestra naturaleza sin Cristo? ¿En qué condición es? Pecadora. Pecadora. Y eso implica que nuestra tendencia no es buscar a Dios. En nuestra naturaleza pecaminosa, la tendencia es separarnos de Dios, independizarnos de Dios, huirnos de Dios, escaparnos de Dios, vivir aparte, vivir egoísta, vivir, sin Dios. Pero cuando el Espíritu Santo nos toca en el llamado eficaz, regenerándonos, haciéndonos nacer de nuevo, creándonos en nuevas criaturas, ahí es donde empieza la purificación de esta contaminación. El Espíritu Santo nos toca, nos cambia, nos reorienta, cambia nuestra disposición. En vez de odiar a Dios, rebelarnos contra Dios, ahora empezamos a amarlo. Y ahora deseamos agradecerle. Y por eso empieza aquí mismo la santificación en el llamado eficaz. Creyendo en Cristo, experimentamos una nueva orientación que se llama, bíblicamente, nacer de nuevo. Se llama también nueva criatura. Y el proceso, el cambio, el crecimiento continúa, se llama la santificación. ¿Pero dónde empieza? Con el llamado. El momento en que el Espíritu nos toca es cuando nosotros empezamos a movernos hacia Dios, a experimentar lo que se llama la santidad de Dios y vivirla. Empezamos de inmediato cuando el Espíritu Santo nos toca. Y este proceso continúa. Se llama la santificación, creciendo en la fe, creciendo en la madurez, creciendo hacia la imagen del Hijo de Dios. Esto es un proceso que empieza aquí. También se llama nuevo nacimiento, se llama una nueva criatura, se llama regeneración, pero empieza cuando el Espíritu Santo nos toca. Pero en contraste, la justificación no es proceso. Es una declaración de una vez, pero los resultados continúan, porque en la justificación Dios me acepta. Dios no me acepta después de 5 años de crecimiento, no, Dios me acepta instantáneamente por creer en Él. Me acepta, me perdona, me justifica, me declara inocente, me declara justo, y es
una declaración en la corte de una vez y Dios me acepta aún siendo todavía muy maduro y muy pecador, pero perdonado. Y este perdón, esta gracia, esta misericordia, esta nueva posición también como hijo de Dios es lo que me motiva a crecer agradándole en santidad. Da la impresión de que en el momento que somos justificados, hace el llamado eficaz, como que si recibiéramos todo eso. Porque Pablo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser su pueblo santo. Sí, de inmediato. No tienen que esperar. Porque, y vamos a hablar de esto, quizás no esta noche, pero el lunes próximo vamos a hablar de las varios aspectos. Porque hay una santificación inicial. Dios ya nos acepta como si fuéramos santos. Entonces, en la santificación inicial, Dios nos acepta como purificados. Y la Biblia en varias partes nos llama ya santificados y santos. Y cuando Pablo les escribe a los creyentes en las varias ciudades, normalmente él les llama santos. Santos. Y un santo no es una persona superior a nadie. Un santo es una persona tocada por el Espíritu Santo, una persona justificada por fe y una persona ya, hablando de la santificación inicial, una persona ya santificada. Pero, como en todos los términos de la salvación, hay una santificación inicial, pero también hay una santificación progresiva. Crecemos en la santificación y vamos a pasar la mayoría del tiempo en la parte progresiva, porque aquí vivimos. Me da la impresión es que Jesucristo nos santifica en su obra salvadora, nos santifica. Uh-huh. Y entonces nosotros progresivamente vamos creciendo Okay. Sí, es que no es muy complicado porque la palabra salvación también es igual. Hay textos que dicen que Pablo dice, fui salvado, tiempo pasado. Entonces, el momento que creí, salvo soy. Pero también hay otros pasajes en los cuales la salvación es tiempo presente progresivo. Es que estoy siendo salvo, creciendo en mi salvación. Pero también hay otros textos en los cuales la salvación es futura. Seré salvado en el futuro. Entonces, la santificación es igual. Fuimos santificados en Cristo en el momento que el Espíritu Santo nos tocó y creemos en Él. También crecemos en lo que se llama la santificación progresiva y es donde vivimos ahora. Y por eso vamos a pasar la mayor parte de nuestra conversación en este aspecto de la santificación, porque cuando creímos fuimos santificados de una vez, pero ahora estamos experimentando y tenemos que experimentar la santificación progresiva. ¿Y por qué dije tenemos que? Porque siempre estamos progresando a ser mejores, a ser santificados. Exactamente. Hasta que... ¿Y si no? Es un problema. ¿Sí? ¿Problema? ¿Sí, no? No, varias cosas. Sí. Entonces, no vamos a tocar todo esto esta noche. Pero si no, esa persona puede tener dudas y debe tener dudas en cuanto a su salvación. ¿Ok? Porque, ¿qué dice Hebreos 12:14? Busquen la santidad, porque sin ella no veremos a Dios. Nadie verá al Señor. Entonces, ¿soy salvo por mi santidad? No. Pero si en verdad soy salvo, el resultado será crecimiento en santidad. Si no hay, quizás no hay. Si no hay resultado, quizás no hay semilla tampoco. Entonces, que una persona que nunca crece, es muy apropiado que esa persona dude de su salvación. Debe de dudar, porque yo voy a dudar.
Voy a animarle. Pedro mismo dice que hay que examinarnos para estarnos seguros de que somos elegidos. Entonces, cuando nos examinamos, ¿qué es lo que estamos buscando? Evidencia. Evidencias. Y la evidencia es sencilla, ¿no? Obediencia y amor. Estamos tratando de averiguar, ¿estoy creciendo en amor? ¿Estoy amando más y más a mis hermanos y hermanas en Cristo? ¿Estoy creciendo en mi carácter? ¿Sí o no? Entonces, no es para que temamos, no, es para darnos ánimo para seguir adelante. Pero la persona que descuida todo esto, problema. Entonces, hay que animarle a dar fruto para que tenga confianza y para asegurarse de que en verdad está en Cristo. Aquí estamos en la página 80. Joachim define aquella operación misericordiosa del Espíritu Santo que involucra nuestra participación responsable, por la cual Él nos rescata de la contaminación del pecado, renueva nuestra naturaleza entera de acuerdo a la imagen de Dios y nos capacita para vivir vidas que le agraden a Él. Muy buen punto. ¿Recuerdan ustedes de que dijimos que mucho de esto es monergística? Es decir, cuando Dios nos llama, cuando Dios crea en nosotros una nueva vida, cuando Dios nos regenera, cuando Dios nos resucita por el toque del Espíritu Santo, todo eso es de Él. No permite, no necesita que yo participe en eso. Dios no necesita mi ayuda para ir en busca de mí. Dios no necesita mi ayuda para resucitarme de la muerte. Dios no necesita mi ayuda para hacerme nacer de nuevo. Pero al momento que experimento ese toque, creo. ¿Ok? Pero ese don, esa fe también es un don. Dios me da la habilidad de creer, me da el don de creer, la fe. En ese momento yo empiezo a participar. Por supuesto que si yo ejerzo mi fe. Y cuando ejerzo mi fe, Dios me justifica, pero esa fe viene de Él. Pero yo tengo que ejercerla para ser salvo. Ok, ahora empezamos a participar, pero con mucha energía. Con mucha energía. Dios hace que nazca. Pero al nacer, yo ejerzo mi fe y coopero participando ¿en qué? Enérgicamente, con mucha fuerza. Y vamos a hablar de cómo participamos. Y tenemos que participar, tenemos que hacer nuestra parte, por supuesto, motivada por Dios. Pero no importa, participamos. Y por eso el llamado eficaz y la regeneración es monergística, pero la santificación es sinergística. O es decir, es por la participación de Dios y el creyente. El creyente tiene que participar. Pero vamos a ver que Dios es como digamos en inglés, the senior partner. Él es el presidente de la compañía y él provee todo. Él provee energía, provee motivación, provee dones, provee fe y también nos advierte, nos anima y nos estimula, nos colma de bendiciones, pero nosotros también tenemos que responder, tenemos que participar, tenemos que cooperar, tenemos que trabajar, dice el apóstol Pablo, en nuestra salvación, no para obtenerla, pero al obtenerla por pura gracia, nosotros empezamos a participar en ella, trabajando, cooperando, dependiendo de qué. En ese texto de Filipenses 2, dependiendo del querer que Dios me da,
dependiendo del poder, la habilidad que Dios también me da, pero de todos modos participamos y crecemos continuamente hacia la imagen de Cristo en este proceso progresivo que se llama la santificación. ¿Ok? Pastor, usted dijo ahí del llamado. ¿Quiere decir que hay un llamado y un llamado eficaz? Y la regeneración no ocurre al momento del llamado. ¿Es un proceso o puede ocurrir? No. Hay que poner aquí nuevo nacimiento, resurrección. También se puede poner aquí nueva criatura. Todo eso sucede instantáneamente. Y también la fe. La fe viene en ese instante también. El don de la fe. ¿Ok? Y yo tengo gran privilegio de, como pastor, y ustedes también si comparten el uno con otro, y les animo que lo hagan. Los testimonios de ustedes me animan muchísimo, los que han compartido conmigo, porque yo tengo una front row seat, un asiento enfrente, en primera fila. Y Dios me permite mirar por la ventana, por lo que hace el Espíritu Santo. Y algunas personas, no quiero mencionar nombres, pero algunas personas han escrito esas experiencias y me animan mucho, porque en verdad me convierten en un creyente en el Evangelio. No, en serio, es que me estoy diciendo, wow, qué cosa. Cuando yo veo a Dios haciendo esto, y yo escucho cómo las personas describen sus experiencias, el momento de ver, el momento de sentir otra disposición, el momento de sentir alivio por el perdón, el momento de sentir la presencia y el momento de, en verdad, por primera vez en sus vidas, la habilidad de poder comprender las verdades espirituales de Dios. Cosas increíbles. Entonces, todo esto es milagroso que ocurre acá, ¿ok? Y la fe también viene en ese momento y creemos, y el momento de creer, estoy hablando en términos lógicos, no en términos del tiempo, porque es casi imposible hablar en términos del tiempo, pero lógicamente, toque, fe, justificación, lógicamente hablando, ¿me entienden? Pero todo ocurre instantáneamente, pero hay una lógica. Dios me toca, me ilumina, me da libertad a mi albedrío, yo creo, y en el momento de creer, Dios me perdona y me justifica. Y yo sigo creyendo, y ahora yo creo para participar en mi santificación, para participar en mi crecimiento, en mi desarrollo espiritual. Bueno, vamos a seguir adelante. Ok. La definición de Hoekema habla de la santificación progresiva, no de la inicial, está bien. Vamos a tocar de eso al ratito. Romanos, página 81, ayúdame por favor, Pedro. Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Muy bien. Este texto habla de una persona unida a Cristo que murió con Él para que su naturaleza pecaminosa se destruyera. Esa persona resucita con Cristo para empezar su nueva vida hacia Dios, deseando a Dios, deseando agradecerle. Y estamos hablando de una santificación progresiva. Además, la santificación efectúa una renovación de nuestra naturaleza. Y no es tanto cambiar nuestra sustancia, es cambiar de dirección. Al santificarnos, Dios no nos capacita con poderes o habilidades que sean totalmente diferentes de aquellos que poseemos antes, más bien nos capacita para utilizar los dones que nos ha dado de la manera correcta, en lugar de maneras pecaminosas.
La santificación nos da el poder para pensar, determinar y amar de una manera que glorifica a Dios, es decir, pensar los pensamientos de Dios y hacer lo que está en armonía con su voluntad. Muy bien, aquí hablamos de dos aspectos. Pedro mencionó esto al principio de la clase. En sí, santificación es cuando Dios nos hace santos. Es una gran diferencia, hermanos. En la justificación nos declara santos. Santos. Hablando de nuestra posición, hablando de nuestra purificación ante Dios. Santos somos. Pero en la santificación estamos hablando de la experiencia de vivir santos. Estamos hablando de la experiencia de crecer en santidad. ¿Entiende la diferencia? Cuando creo, Dios me declara santo, me acepta como si fuera santo, por la santidad de Cristo. Pero ahora estamos hablando de nuestra experiencia. Ahora crecemos en santidad, siendo santificados en Cristo. ¿Ok? Progresiva es la santificación. Entonces, hay dos aspectos, como Pedro ya mencionó. La separación de las prácticas pecaminosas. Y dos, la consagración al servicio de Dios, amándole y adorándole con toda mi vida. Por lo tanto, al contrario, a la opinión popular, la santidad significa más que hacer ciertas cosas buenas o no hacer otras cosas malas, más bien significa estar totalmente dedicado a Dios y separado de todo lo que es pecaminoso. ¿Entienden? Entonces hay que pensar en términos positivos, porque a veces... Bueno, a muchas personas tienen el concepto erróneo que el cristianismo consiste en no hacer. Esa parábola, Pedro, que dijo Cristo, si hay una persona llena de maldad, o en este caso llena de demonios, o que tenía un demonio, y si esa persona experimenta la expulsión de ese demonio y deja de hacer esas cosas malas, pero no hace nada más, está en peligro. Su casa está limpia, está barrida, pero después viene el demonio y toma demonios más peores. 7 amigos. 7 amigos más y su condición viene a ser peor que el primer estado. Sí, y eso también, como las que han participado en las adicciones, en programas de adicciones, es una cosa dejar cierta droga o la adicción a cierta cosa, pero si no se reemplaza el vacío con algo, puede ser peor, mucho peor. ¿Okay? Entonces es igual con el cristiano. No es suficiente dejar de hacer el mal. No, eso tampoco es cristianismo. Porque el cristianismo es positivo. Pero una pregunta, si uno es cristiano, vamos a suponer, está hablando de que un demonio se nos fue, vamos a suponer de alcohol, de algún vicio, ¿no? Y no lo ocupamos con algo. ¿Cómo si ya somos hijos de Dios va a venir un espíritu malo a ocuparlo? No uno, 7 más. Ok, es una ilustración de un principio, nada más, esa parábola. Puede ser literal en caso de la persona poseída, pero es un principio también de la práctica de santidad. Es una ilustración de que la vida cristiana no consiste en lo negativo. Por ejemplo, muchos, y el muchacho Samuel, y yo también fue mi experiencia, que la santidad, para mí, la impresión que me daban fue que la santidad consistía en no ir al teatro, en que las mujeres no lleven maquillaje, y siempre que no lleven pantalones, y que, hermano, en serio, y que no es el cristianismo consiste en no tocar el alcohol, el cigarrillo, no bailar. No, aquí me instruyeron y me enseñaron que eso fue la santidad. Hermanos, no tiene nada que ver con la santidad. Aleluya. Nada. Y la santidad consiste en dejar de pecar. Y yo no he mencionado ningún pecado todavía. Y la santidad consiste en algo sumamente positivo, consagrarme a Dios, vivir para Dios y empezar a amar a alguien, por favor. El cristianismo consiste, el mayor resultado es el amor.
el amor. Y el amor es positivo. El amor consiste en servir, en hacer cosas buenas, en buscar los intereses de otros, en sacrificar mis intereses en busca de los intereses de otros, en busca del bien más alto de otros. Entonces el amor, el cristianismo tiene meta, consagrarme para servir, para adorar y para amar. ¿Okay? Santificación, entonces, sí es dejar de pecar, pero también es consagrarme al servicio de Dios. ¿Y cómo? Ya hemos tocado este tema en la primera clase, o en las primeras 3 clases, la unión con Cristo. Y estamos hablando ahora del cómo. ¿Cómo experimentamos la santificación? Y hablando de términos sumamente sencillos, hay una sola respuesta. Por medio del cual Dios nos santifica es por medio de unión con Cristo. Ok. Entonces, y para qué es muy importante que entendamos esto. Porque si no, vamos a convertirnos en otros religiosos. Si ustedes salen de la puerta pensando que, bueno, si hago estas 10 cosas. No. No, porque es lo que van a pensar. Si leo mi Biblia, si oro, si voy al servicio, si voy a la iglesia, si diezmo, no, bueno, tengo mi lista de cosas, mi lista de chequeo. No, porque la santificación tiene que ver con una relación de amor con Cristo mismo. Si amo a Cristo, si entro en unión con Cristo, experimento, la única manera en que experimento crecimiento hacia la imagen de Cristo es por medio de unión con Cristo. Es por medio de la influencia de esta persona. ¿Ok? Nuestra religión es totalmente distinta. No consiste en reglas ni leyes, de cosas que no hacemos ni cosas que hacemos. Consiste en meternos, morarnos, vivir, convivir, tener unión, tener comunión íntima con esta persona. Su nombre es Jesucristo. ¿Ok? Entonces, experimento la madurez, el desarrollo, camino hacia la imagen por medio de unirme a la persona que tiene la imagen. Y por la influencia de esa persona, yo empiezo a reflejar algunos de los atributos de esta persona. Principalmente el amor y la santidad. Estamos hablando de la santificación. Y entonces la pregunta tiene que ser, ¿cómo moramos en Cristo entonces? ¿Cómo moramos en Cristo? Y Cristo mismo nos dice en capítulo 15, moramos en Él por morar en su palabra y en comunión con los demás que moran en su palabra. Ok, entonces, la santificación se experimenta por medio de unión con Cristo, la cual se experimenta por morar en la palabra de Cristo, en la comunión con los demás que moran en la palabra de Cristo. Nosotros, tengo que decirlo enfáticamente, sin este grupo ustedes no pueden crecer en Cristo. Sin la iglesia no hay crecimiento en Cristo. Sin comunión no hay santificación, no existe, es imposible que exista. ¿Por qué? Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y aquí es donde experimentamos a Cristo. Aquí en la iglesia, cuando la iglesia se reúne para adorar, servir, estudiar, orar, etcétera, etcétera. Se manifiestan los dones de Él. Sí, entonces, es otra cosa. Y es totalmente lógico. Si la manifestación principal de mi fe, el resultado principal que dice que soy hijo de Dios,
es el amor, sin ustedes no puedo vivir como cristiano. Sin amarlos no soy cristiano. Sin amarlos a ustedes no soy cristiano. Y sin que me amen tampoco. Y si no se aman, entonces es imposible experimentar esta religión aislándose. Imposible. Entonces, nuestra cultura, mi cultura, tiene que entender eso. Porque aquí en los Estados Unidos todo es de carácter individual. Y todos toman a Cristo y lo ponen en la bolsa y se van. Yo tengo a mi Cristo. No tienes a tu Cristo, eso no existe. Y por eso el apóstol Pablo lo dice al revés. Tú no tomas a tu Cristo, Cristo te toma a ti. Cristo nos hace entrar en su cuerpo. El Espíritu Santo en este llamado eficaz nos pone en unión con los demás y nos da un deseo de amar y nos hace hacer cosas que nunca nos imaginábamos. Muy bien. Colectiva. Aquí tenemos en página 82 que la santificación se experimenta principalmente en colectiva, en grupo. Y no es decir que no sea individual, es individual también, porque ustedes deben de leer la palabra en la casa. David meditaba en la palabra día y noche, ¿verdad? El rey David. Jesucristo también se levantó temprano para orar, y ustedes también deben de cultivar tu relación íntima con Cristo. Pero el crecimiento y las manifestaciones de todo eso se experimenta en comunidad, amándonos, sirviéndonos, animándonos, como dice este texto en Hebreos 10, 23. ¿Puede buscarlo, por favor, Pedro? Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es quien hizo la promesa. ¿Y qué ves ahí en cuanto a este punto de la colectiva? Vemos que nos tenemos que mantener en unión al llamado colectivamente. Okay. Y cuando los hermanos dejan de participar en las reuniones, vamos a hablar con ellos, pero ¿cuál es la motivación que les damos? ¿Cuál es la razón por la cual regresen? Hebreos 10, 24 dice, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, ¿cuál es la motivación de reunirnos? Animarse en la adoración a Dios colectivamente. La santificación. ¿No? La santificación se experimenta, me gusta mucho esta palabra, estímulo. Y es una palabra bastante fuerte en griego, tiene que ver con agitar. ¿Algunos hermanos le han agitado para servir a Cristo? ¿Le han animado o exhortado, pero de manera un poco empujan? Les he dicho a algunos de ustedes que quizás por ser tan perezoso que soy, las mejores cosas que he hecho en mi vida para Cristo son cosas que otras personas en verdad me exigieron que hiciera. Una vez tenía como 22 años de edad y entrando en el último año de la universidad. Ya tenía todos mis planes hechos, fijos, mis veranos ya fijos. Iba a trabajar un poquito y preparar mi régimen para levantar pesas, para practicar las disciplinas del básquetbol, para poder destacarme en mi último año. Y vino un hombre a mi cuarto, en el dormitorio. Vino de afuera. David, quiero que trabajes conmigo en este campamento con niños y yo quiero que tú seas el director de todos mis consejeros hombres.
bueno, muchas gracias, esto me anima mucho que haya venido, pero ya tengo mis planes. Ya sé exactamente, ese hombre vino 6 veces. No, vino 6 veces. ¿Sabe lo que le dije la última vez? Yo voy contigo. No, yo voy contigo. Yo fui con él. Y yo trabajé todo el verano con él y fue una de las mejores experiencias de toda mi vida. No hablando en serio. Dios me permitió guiar a muchos muchachos a Cristo en ese verano. Y todavía están diciendo a sus pastores, ese David Morán me compartió a Cristo. Y fue una experiencia increíble. Aprendí muchísimo. Y también Dios me bendijo en el último año. Entonces, es un ejemplo sencillo. Otras personas nos ven mejor de lo que nos vemos. Siempre. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, siempre tenemos que considerar las observaciones y la sabiduría de otros. Aquí dice el texto, sin aprovecharnos de esto, no hay crecimiento. Quedamos inmaduros, sin este tipo de estímulo. Y por supuesto que sí, leemos la palabra de Dios en la casa, oramos en casa. No sé de ustedes, pero yo me animo muchísimo orando con ustedes. Y más estudiando la palabra de Dios con ustedes. ¿Qué cosa? Esa es una cosa fenomenal. El impacto de morarnos en Cristo, en su palabra y con los demás hermanos y hermanas en Cristo, que también moran en Cristo. David, hay un llamado como cuerpo. Dice que cada uno de nosotros tenemos dones para usarlos dentro del cuerpo y es parte de la santificación. Dice, hay unos que tienen don de enseñanza, otros de soltar, otros, pero todo úsese conforme a la medida de fe para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Para anotarlos, Romanos 12, 1 Corintios 12, 13 y 14, Efesios 4, 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4, Efesios 4, Romanos 12, 1 Corintios 12, 13 y 14. Y es cierto, entonces el cuerpo no funciona sin reunirse y sin que cada individuo ejerza su don en particular para edificar el cuerpo entero, para que el cuerpo entero sirva con más eficacia a sí mismo y también al mundo. Y eso es importantísimo cuando el cuerpo se involucra, hay crecimiento en general. En general, exactamente. Pero hay a veces algunos que estamos como paralíticos, tullidos, porque no usamos los dones que Dios nos ha dado, y hay que usarlos para el crecimiento, y uno es el que crece más cuando hace eso. Exacto. Y el ejemplo que usa, volviendo a las notas, el ejemplo que usa este teólogo Peterson es de Efesios 5, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y el punto aquí es sencillo. La iglesia es una colectiva. Okay. Entonces, Cristo hace referencia al cuerpo de Cristo, dice que Él la va a lavar y purificar. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela la esposa, la iglesia, a sí mismo, como una iglesia radiante, sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Okay. Uno de los propósitos por el cual murió Jesús es santificar a su iglesia. Este versículo nos da esperanza, porque no hay ninguna iglesia local a la tierra cuyos pastores, líderes y miembros pensarían en algún momento, ahora esta iglesia está perfectamente radiante. No, ninguna mancha, arruga o imperfección, no. Tenemos tantas manchas, arrugas e imperfecciones, pero hay esperanza. Para nosotros la iglesia será hecha perfecta. ¿Qué dice este texto en Filipenses 1:6? El que empezó una buena obra en ustedes, colectiva, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hablando del compromiso de Cristo mismo de purificar a la colectiva, en colectiva, la iglesia, con palabra
y fe. Muy bien, ya es suficiente para este punto. Pero, otra vez, la santificación es individual, pero también es colectiva. Y el medio, o los medios, puse aquí la verdad, la comunión, pero al principio, la verdad y la fe. Y hay muchos textos, y hemos citado de Juan 17. Jesús le oró al Padre por su pueblo, diciendo, santifícalos en la verdad. Y también es otra colectiva, santifícalos, plural, en la verdad, tu palabra es la verdad. Y Cristo hace referencia al instrumento o a la instrumentalidad de la palabra en santificar al cuerpo de Cristo. Y Cristo también dice, por ellos me santifico, me consagro a mí mismo, a mi obra sacerdotal, morir en la cruz, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y ya dije esto. Hechos 26, te libraré de tu propio pueblo, de los gentiles, te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. La santificación incluye los medios de la palabra y fe. Y la pregunta, ¿cómo es la fe un medio para la santificación? 4 puntos. En primer lugar, mediante la fe continuamos comprendiendo nuestra unión con Cristo, que es el corazón o la médula de la santificación. Por fe comprendemos nuestra unión con Cristo. Segundo, mediante la fe aceptamos el hecho de que en Cristo el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Por fe comprendo que el pecado ya no tiene dominio sobre mí. Romanos 6. Por fe. Tercer lugar, por fe continuamos comprendiendo el poder del Espíritu Santo, que nos llena y que nos da muchas gracias, muchos aspectos de la gracia de Dios, quien nos capacita para superar el pecado y vivir para Dios. Por fe. Finalmente, la fe no es simplemente un órgano receptivo, sino también un poder operativo. Gálatas 5:6, si quieren notar este texto. En Cristo, de nada estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa o la fe que obra mediante el amor. Entonces, David Morán enseña que la fe salvadora, la fe que acepta a Cristo, la fe que justifica, es una fe pasiva, es una fe que recibe, y es correcto. Pero en este caso, la fe no solo recibe, pero también la fe actúa, la fe obra. Entonces hay diferentes aspectos de la misma fe, hay diferentes puntos de la definición. Reposar en Cristo, aceptándolo, es uno. Pero también creer en Cristo y creer en lo que Él me exige, por fe empiezo a caminar, empiezo a obedecer, a actuar, a obrar, a trabajar. Entonces, en este caso, en la santificación, el trabajo también es la fe. Yo trabajo por fe, yo obedezco por fe, yo leo la palabra por fe, yo ahorro mis bienes para poder ayudarles a los pobres por fe. En otras palabras, la fe también consiste en actuar en amor, actuar mediante, como dice el apóstol Pablo, el amor.